Ya ha llegado el momento, chiquis. Después de 2 semanas vamos a poder concretar hoy Me paro, la mira, me paro. entrevista con Franco Torque. Te recibimos con un cálido saludo, Franco Torque. Bienvenido a La Plata, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Martina, hola Agustín, hola a todos. Hola, Bueno, Franco. gracias por esta bienvenida y Un creo gusto que el recibirte. mundo no quería efectivamente, ¿no? Que nos comunicáramos. Pero Todas las complicaciones juntas, la verdad que... hicimos fuerza y se pudo. Ay, qué Sí, tremendo. Qué... impresionante. Bueno, primero preguntarte, Franco, antes de adentrarnos en todo, ¿cómo estás pasando esta cuarentena, este momento tan delicado para todos? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, he atravesado por muchos estados, lo cual es bastante, creo que universalizable porque llevamos muchísimos meses, ¿no? Y bueno, vamos alternando de emoción en emoción. De cualquier manera, por supuesto, en líneas muy generales estoy muy bien. eh, y bueno, y no quiero decir obviedades, pero bueno, tengo trabajo y todo eso, ¿no? Tal cual. Bien. Que la verdad que no es poco, pero es muchísimo en este momento. Pero bueno, también con mucha zozobra, por momentos con mucho desconcierto, ¿no? Obvio. Con mucha sensación de misterio, todo eso junto muchas veces, Sí, todo vamos eso junto, encontrando muchos diferentes lugares de nosotros mismos en esta cuarentena, así que creo que sí, al menos yo te comprendo. Sí, sí. sí, exacto. Pero bueno, la verdad que he estado en general, repito, en líneas muy generales muy bien, por lo que no tengo motivo alguno por el cual pueda quejarme o algo así. Tal cual. Queríamos contarle a la gente también que bueno, que es un placer para nosotros estar hablando con vos porque le contamos a Franco y a la gente que Franco está en Confrontados también, pero también tiene su programa de radio en la once Sí. diez que habla acerca de la diversidad y tiene una mirada muy interesante acerca de un montón de temas que ahora también están en agenda, que el feminismo trajo y que estamos debatiendo todes y que siempre escucharte es un placer, sobre todo cuando te vemos en televisión, que a veces, viste, es un mundo un poco cerrado, muchas veces machista, y tener también a un compañero que esté ahí poniendo el cuerpo y dando debates que a veces no se llevan es un placer enorme y me encanta poder decírtelo también en vivo, y así que gracias. Por favor, no, por favor. Yo siento que además de que es trabajo, todo eso que vos enumerás es mi deber, pero coincide con el hecho de que también es mi deseo, por lo que es la suma entre deber más deseo. Tal cual. Y así trato de funcionar. En efecto, yo, bueno, había estado en el programa Confrontados en la temporada anterior, en el ciclo anterior, diría. Después me fui y después este año, efectivamente, incluso cuando empezó la pandemia, volví porque la empresa, bueno, así lo quiso, porque me buscó. Yo no tenía muchas ganas de hacer televisión. A mí la televisión no me ha destinado todavía, o quizás nunca lo vaya a hacer, como espacios del todo interesantes. Hice cosas que me gustaron muchísimo, otras no tanto. Por supuesto, repito, soy una persona muy agradecida y hoy por hoy tengo un excelente equipo de trabajo y tengo excelentísimos compañeros, pero es difícil la televisión para eso que vos describías también, cada día más difícil porque sus consensos discursivos no tienen que ver en absoluto con quizás aquello que yo hace 8 años trabajo en el programa de radio, Claro. que es la diversidad sexual, pero que también son los feminismos, y yo me Obvio. atrevería a decir que también es como un conjunto de temas, una especie de temario o de ideario, eh, disidente a todo nivel, no solamente respecto de la dimensión sexogenérica o de la dimensión sexual, digo, es disidente a todo nivel, creo, nuestro programa de radio. Así lo hemos estado elaborando y así lo pensamos todavía hoy. Eso no tiene traducción posible en la televisión de aire, no hay manera, no hay vasos comunicantes aceitados Tal cual. eh, o dispuestos a llevar y traer de un lado a otro, ¿no? Eh, entonces, nada, muchas veces me siento una caricatura y muchas otras veces me siento muy solo. Sí. Eh,
Pero bueno, nada, no se trata, por supuesto, no estoy no estoy llorando, ¿eh? No, obvio. No estoy quejándome, estoy contándoles a ustedes que sé que hacen un programa preocupado por todo esto también y demás, y encarado así, eh, como es caminar determinados territorios. El otro día un amigo me dijo, ay, claro, porque ahora te vas para allá y estás yendo para trabajar, y me dijo, claro, estás yendo al corazón de la bestia, y me pareció la mejor definición. Así Sí, es. es que sí. Un poco escuchándote, recuerdo, hemos tenido acá a varias figuras también de diferentes ámbitos de la televisión. Hemos hablado con Verónica Ginás, con Sí, Marcela Coronel, que ha trabajado en noticieros, con Carmela Bárbaro, que estuvo en Los Ángeles de la Mañana y sí. Mañaneras. Y todas, hay un discurso también de ellas que, bueno, que vienen teniendo estas discusiones, como que la televisión va un poco lento con eso, como que siempre está ahí como, y es reticente a estas discusiones que se vienen dando y que son fundamentales, digo. Recuerdo, por ponerte un ejemplo, que ya lo debes tener muy en claro, Marcela Coronel hablando y diciendo que en el noticiero la productora le pedía que mostrara más piel, por ejemplo, que son cosas que ya están, ya son, no se pueden discutir, creo, como que, no sé, es muy triste por momentos y es muy desolador también el panorama para quienes también estamos arrancando en esto. A ver, no, si se me permite, no debe ser desolador, porque creo que este es un momento de marcada transformación. Lo que sí creo que tenemos que empezar a hacer todos, algunos más, otros menos, es dejar de construir expectativas en un medio que por otro lado tiene una especie de acta de defunción bastante redactada ya, ¿no? Sí. Es decir, la televisión de aire se pregunta todos los días por qué muchas audiencias dejan de ver televisión de aire, pero esa pregunta no tiene ni un solo correlato en la transformación de sus contenidos, Tal cual. por lo que es una pregunta bastante estéril e inconducente, Sí, ni porque, hablar. digo, esas audiencias se fugan porque esas audiencias no están porque esas audiencias no se ven representadas. El concepto de representación es un concepto complejísimo, pero bueno, lo uso con rapidez en esta charla con ustedes para que se entienda bien por qué no están o no se sienten representadas, por qué no hay una afinidad o por lo menos un trabajo de reconocimiento mutuo, por qué por qué dejó de ser un espacio convocante. Por un lado, porque el santo, hablando de lágrimas, el santo de la televisión de aire hoy es un llanto que se siente, que se escucha, que se vive en la medida en que uno como yo transite esos espacios y hay mucha preocupación y bueno, si a esto le sumamos además la situación económica del país, etcétera, ni hablar, pero repito, al mismo tiempo sigue creciendo porque además el marketing así se le indica y aquí habría que entrar a discutir también las herramientas de marketing, las herramientas de medición de audiencia Tal y cual. las herramientas, digamos, de lo que se llaman estudios de audiencia, estudios de impacto, etcétera. Le siguen diciendo que hay un público, digamos, de determinados recursos socioeducativos y materiales consumiendo televisión de aire. Y yo creo que no es así. Creo que no es así. No solamente creo, estoy seguro, porque de lo contrario, ¿por qué, repito, tanta gente se Esta fue audiencia se está y no escapando, claro. volvió? Tanta gente se fue y no volvió porque no, porque bueno, la televisión de aire sigue, uno escucha cosas a diario para que se den una idea, tipo la señora que nos está mirando. Claro. Esa expresión yo la escucho mucho. Sí, sí, que es Y algo que uno tiene por ahí a veces impregnado como naturalizado, pero sí que son cosas que hay que replantearse a la hora de comunicar sobre todo. son cosas, yo te diría, inaceptables Claro, hoy. sí, Pero no solamente porque es misógino, o porque bueno, digamos, es extemporáneo y es anacrónico, sino de verdad porque en la medida en que se repiten y se además se reproducen como verdades incuestionables, es que no hay ninguna reformulación posible de los contenidos, de los comunicadores, eh, tampoco la televisión de aire a caballo de la crisis o porque no hay un peso
pensó en modalidades enunciativas nuevas, es decir, en formatos verdaderamente nuevos. Yo veo hoy, programas que se estrenan, o incluso canales, me atrevería a decir, que se estrenan y demás, que tienen la morfología, es decir, que tienen la estructura de lo que era un canal de noticias hace 20 años. Claro, sí, Y yo no, bueno, entonces digo, y ahí no hay un problema presupuestario. Ese es un problema conceptual. claro. Ese es un problema de ideas, ese es un problema de apelación. Y bueno, entonces digo, pero bueno, como siempre, miren, como en cualquier lugar, cuando las personas que toman decisiones son las mismas hace 30 o 40 años, tampoco podemos esperar resultados muy diferentes. No, Absolutamente. obvio. Y un poco lo que a veces deja sin respiración o pone un poco nervioso es esta cuestión de que ahora también se heredan los lugares. Porque, digo, Mirta Legrand, que por ahí en su discurso ya quedaba muy atrasado, ya era como todas las semanas, viste, una polémica con lo que se decía. Ahora que por la pandemia no podía trabajar, está Juana Viale, que es Reproductora del mismo discurso. Claro, y eso es como, bueno, dale, otra vez lo mismo. Bueno, ahí lo que ocurre ahí es que también de vuelta hay una convicción más allá de las características personales de cada quien. Hay una especie de convicción que parte en ese caso de los titulares del programa, es decir, de la producción, etcétera, de que a quienes se está interpelando es a un público completamente afín. Claro. Esa convicción les viene dada por un estudio de una consultora, por lo que les cuenta Ibope, que es una mafia homologada, etcétera. Entonces, digo, más allá de cómo piense cada quien, y más allá de que ella, por ejemplo, pueda pensar en efecto exactamente lo que dice y sea fiel a sí misma, más allá de eso hay por encima una actuación de eso. Tal Hay cual. por encima una especie de personaje, si se quiere, o de construcción artificiosa para satisfacer del todo a esa clientela. Obvio. Y no uso la palabra clientela en vano. Hay demasiado clientelismo en este sentido porque la diáspora del público es total, entonces de lo poco que queda se trata de poder satisfacerlo a tope y que no se sienta traicionado, ni modificado, ni cuestionado, y que ninguna de sus expectativas se corra ni un milímetro en este sentido. Entonces, bueno, van a cumplir o van a intentar cumplir con esas expectativas por completo y van a decir, o va a decir ella, por ejemplo, las cosas que dice, aun cuando las piense o no las piense, me resulta menor ese aspecto. Tal Lo cual. importante es que va a cumplir con esas expectativas y va a satisfacer al cliente. Esto, ojo, también pasa en otros espacios, no solamente en Obvio. este, ¿no? Y por lo demás, bueno, el nepotismo es un problema argentino severo, que lo vemos además en todas las esferas. Hay Tal cual. mucho nepotismo en la clase empresarial, hay mucho nepotismo en la política argentina, hay nepotismo en el deporte, hay nepotismo en un negocio, hay nepotismo en el espectáculo, digamos, la idea de que hijas e hijes de, digo, suficiente con, ¿no? Es una especie de verdadero mal para Tal mí. cual. Es Recién, de la Argentina, sí. ni hablar. Recién mencionabas esta cuestión de, bueno, las representaciones que los medios hacen y, bueno, muchas veces en este programa debatimos acerca de eso y nos gusta también hacer un revisionismo e ir viendo cómo se fueron representando diferentes colectivos en diferentes programas que han sido súper prestigiosos. Y siempre hablamos de, bueno, de los géneros disidentes, cómo se han ido mostrando, digo, cómo se mostró a los gays, a los homosexuales, digo, Sí. y siempre recordamos con mucho dolor la pelea entre Flavio Mendoza y Ricardo Ford, digo, Sí. que todo lo que se construyó a partir de eso, digo, cómo se estaba mostrando la imagen está bien, no ponemos a dos mujeres peleando para que hagan quilombo, pero ponemos a dos maricas peleándose, y todo ese sentido que se generó, no solamente ahí en vivo, sino en todos los otros programas, y ese trabajo siempre creemos que, bueno, es fundamental también para ir pudiendo ver y reparar para un futuro, ¿no? No es solamente para marcar y decir, bueno, esto está mal y no hay que hacerlo más, sino para llevarlo a la práctica en la actualidad también. Bueno, desde luego, en el caso puntual que citás, que por supuesto no es para nada insignificante, ¿no? Siempre se trató de ser un espacio de muchísimo impacto en audiencias, Showmatch, o bueno, hoy sus variantes, etcétera. Tal cual. En ese caso puntual
Sí, en efecto, hemos visto todo lo que nadie ignora y todo el mundo, más o menos en general, pudo haber visto ya a lo largo de tantísimas décadas, pero bueno, hay que decir que nunca se pelean hombres con hombres. Esto lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Es decir, el circo está montado justamente para que se peleen, como supe decir en algún momento, minorizados, digamos, Claro. grupos o representantes de poblaciones minorizadas, que no significa lo mismo que minorías o minoritarios, todo lo contrario, que son minorizados. Tal cual. Y lo que ese circo escenifica es de vuelta una reminorización. Es decir, un efecto doble de minorización porque ya de entrada ingresan como minorizados y además los conflictos, el efecto que provocan es que los vuelven a minorizar a través de la ridiculización o a través de la sobreexposición o a través del griterío o a través del batifondo, del ridículo. Es decir, son todas estrategias o recursos estilísticos de esos programas que efectivamente lo que provocan es que el elenco más o menos estable de cualquier circo siga siendo inalterable. En ese elenco estamos los putos, en ese elenco por supuesto están las mujeres, lamentablemente, y luego, bueno, otras disidencias que podríamos citar, que tampoco son tantas porque muchas de las disidencias que vos, yo, todos nosotros conocemos no llegan a las pantallas, Claro. no llegan de ningún modo. Quizás hoy podemos empezar a pensar que, pero bueno, mismo yo estoy hablando desde las características personales que tengo, desde la expresión de género que tengo, ¿no? Soy una persona que anda vestida de varón o disfrazada de varón y como con una estética, digamos, que en este sentido no es corrosiva. Sí. Y los qué sé yo, los pocos gays asumidos, Yo te quiero preguntar, Franco. públicamente gays que hay en pantalla también visten de serios, Sí, ¿no? tal cual. Yo te quería preguntar justamente Entonces, esto, hablando de quiénes nos representan justamente a los putos, a los homosexuales y demás. Hace un par de semanas tuvimos una polémica justamente con Lali, vamos a ponerlo así, por estos videos que suben los artistas, para mí, digo, es una opinión personal, artistas heterosexuales hablando por la comunidad homosexual, digo, de cómo la comunidad homosexual elige poner, no sé si elige, ¿no? O legitima a estos artistas heterosexuales que cuentan quiénes somos, digo, cuál es la falta también de estos artistas homosexuales, transexuales y demás, para poder contarnos nosotros mismos quiénes somos, digo. ¿Por qué como comunidad, por así decirlo, seguimos eligiendo esto? ¿Y por qué también está esta falta, ¿no?, de estos artistas que nos representen y digan quiénes somos y cómo somos? No ser contado por un otro. Hay una perspectiva histórica importante, ¿no? Que creo que, digamos, las poblaciones gays, sobre todo a partir de la década del 70 en adelante, es decir, post-Stonewall en Nueva York, Sí. y antes también, porque por algo así cantó Judy Garland, Over the Rainbow y demás. Bueno, la población gay occidental, blanca sobre todo, ha tenido siempre, ¿no?, en sus referencias a este tipo de mujeres, salvando todas las distancias, que son muchas, entre Judy Garland y Lali Espósito. Obvio. Lo que quiero Ni decir hablar. con esto es que, por un lado, es completamente comprensible que nos referenciemos con mujeres. Esto está muy estudiado, no Sí. es novedoso decirlo de mi parte, No. pero bueno, no está de más recordarlo. Por otro lado, creo que aún si no se tratara de Lali o demás, si se tratara de un artista no binario hoy, eso tampoco exime al artista no binario de no mandarse cagadas. Esto también hay que decirlo, porque No, en no, muchos obvio. casos la diversidad se piensa como un colectivo de buenas personas, y el activista no es sinónimo de buena persona, es sinónimo en todo caso de causas justas, pero no de buena persona. No, claro, yo Y hablaba además más. no está librado a otra cosa que no sea la posibilidad de error, ¿no? Claro. La posibilidad de equivocación. Por supuesto, cuando el error ya es un sistema, no deja de ser un error, ¿no? Pero Pero personalmente sí. preferiría que un activista o un homosexual artista se equivoque respecto a quiénes somos y no que lo siga siendo una persona heterosexual, por así decirlo. Porque Eso sí, si me eso sigo por sintiendo supuesto. como, bueno, tengo un Eso amigo sí. gay y cuentan quiénes son, Sí. no quiero que alguien heterosexual cuente quiénes son, quiero que un artista homosexual diga, bueno, nosotros somos esto.
Que A dejen mí me de cuesta mirarnos mucho desde los eso, ojos de los demás. sí, te súper entiendo y estoy muy de acuerdo. Mira, a mí me cuesta mucho porque en lo personal tengo 44 años y viví, qué sé yo, el estallido Madonna, para que se den una Sí. idea, Claro. y lo viví, que tenía 13, qué sé yo, cuando Madonna estaba, o 13 o 14, cuando estaba en pleno furor. Y a mí nunca me pasó eso, ni con Madonna, ni con, bueno, mucho menos después. Es decir, yo no soy un maricón que haya tenido divas en este sentido. Tampoco me pasó con mujeres del cine, ¿no? No me pasó. Por supuesto sí, quizás como con otras referentes, pero no del mundo del espectáculo. Entonces, a mí, en lo personal, desde un lugar completamente personal, repito, Sí. me cuesta mucho porque no me pasa a mí esto. Lo que sí creo es, en efecto, que el problema, por supuesto, no sería del Aliespósito ahí. El No, problema no, es que no. la industria no permite ni construye otros referentes. Tal Es cual. decir, que Sony Music, digo, no está pensando en otros referentes y la cosa empieza, termina y muere con Lali hoy o con Tini. Esto no es así en otras escenas del mundo, también hay que decirlo, Es verdad. porque basta pensar en Estados Unidos y en el modo en el que la industria se apropia o explota o bueno, o qué sé yo, o usa a, a mujeres y varones negros, y bueno, ahí pasa otra cosa, e incluso, qué sé yo, si pensamos hoy en liso, a Sí. personas que tienen cuerpos gordos, ¿no? Entonces, digo, Argentina, nosotros muchas veces a diario creemos que la ley de identidad de género, creemos mucho, pero este es un país demoradísimo en este punto. Demoradísimo es demoradísimo, es decir, Claro. eh, las escenas públicas, la televisión y la radio, etcétera, tienen una desesperación de construcción de normalidad permanente. Sí, Lo ni que hablar. vemos es normalidad. O sea, yo veo, repito, proyectos nuevos, etcétera, y demás, estoy atentos y no dejan de reproducir esa especie como de normalidad normada, haciendo un Tal juego de cual. palabras. Entonces, eh, yo siento que puede ser que algún día deje de ser así, pero no sé si lo voy a ver. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Igual me parece muy interesante esta mirada cuando decís como, bueno, no puntualicemos por ahí en una persona, sino en quienes son responsables de todo eso. Y Sí, me pasó también pensar, hacer ese mismo pensamiento con, bueno, también lo que pasó con Cintia, que hizo su performance en el cantando y viste que apareció maquillada como si fuese una mujer golpeada. Y mucha gente se la agarró puntualmente con Cintia. Y está bueno también pensar en cómo los medios de comunicación representan las violencias de género, porque digo, la violencia física no es la única violencia que los medios ejercen tampoco, ni es la única forma de mostrarlo, y no es la primera vez que lo vemos de esta forma. Hemos visto tapas de revista, Banucci, por ejemplo, también maquillada diciendo que fue golpeada. Entonces, hay una lógica de quienes manejan los medios de representar la violencia de género siempre de esta forma. Entonces, como sí, caemos en pegarla total. a Cintia por ahí, que bueno, después Cintia dice un montón de cosas también polémicas, pero bueno, caemos en pegarla a ella por ahí y no vemos en que hay una lógica general Y sobre esto. permitime, porque si bien se le da este lugar a Cintia para que haga esta performance, pero después se sigue haciendo un show en cuanto a la violencia que sufre Tal Cintia con cual, el padre de sus hijas. tal cual. Ah, bueno, primero no sabía todo esto, gracias por contármelo, no estaba al tanto. Ustedes saben, miren, yo este año enganché de casualidad, dos o tres momentos de la televisión, uno fue en Polémica en el Bar, Álvaro Navia, y otro Oh, fue Mariana A., la actriz, la mujer trans, en el Sí. programa de Canal 13 que se llamaba Corte y Confección. Ahí enganché dos momentos de casualidad y los compartí en mis redes sociales de Blackface. Mariana, pero antes Álvaro Navia, se habían pintado la cara de negro, claro, como cuando yo era chico y se hacía con Con corcho corcho. eso. Esa técnica se llama blackface y es profundamente racista, es inadmisiblemente racista, tal cual. y tiene, por supuesto, un background histórico feroz y remite desde ya a la esclavitud, como se imaginarán, y a la inaccesibilidad por parte de personas negras a actuar. En la historia de Hollywood esto es especialmente denso y bueno, y además, repito, fuertemente racista y opresor.
Claro. Pero lo digo por la cara pintada, justamente, ¿no? Sí, la representación de la violencia de género necesita todavía el maquillaje, justamente. El maquillaje del golpe, y uso maquillaje en un sentido bien extensivo, necesita de esa pintura, ¿no? Para entender que eso es violencia. Y la verdad es que en la historia de Showmatch todo ha sido más violento o tan violento como un golpe, ¿no? Y es que sí. A mí lo que me pasa ahí es que ese es un programa que no se detuvo un día, aunque lo haya hecho su titular, Máximo, que fue Tinelli, cuando en un momento, en una nota en el Diario de la Nación, hace 2 o 3 años dijo, bueno, va a empezar una temporada nueva, nunca más cortaré polleritas, etcétera. Ese es un programa que debería haberle dedicado unas cuantas emisiones a una estrategia profunda de revisión de sus contenidos, a una suerte de, entre comillas, mea culpa. No se trata de la culpa religiosa, pero se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Y de verdad, en todo caso, a una reformulación completa de sus modos. De lo contrario, va a tener estos lastres siempre. Bueno, sin ir Siempre. más lejos, la misma productora tuvo que levantar Mujeres, que era un programa que estaba lleno de sentidos que la verdad que ya eran viejos, digo, y fue un formato que no funcionó, digo, poner a 5 mujeres conduciendo un programa a la tarde en un set donde hay una cocina de fondo, ya es de modé, o sea, como no entiendo cómo todavía no lo ven. Eso, bueno, es que no lo vean. Por un lado, están incapacitados muchos, y digo muchos porque en general son hombres, ¿eh? Sí, O sea, Sí. volvemos a lo mismo, digamos, no hay mujeres tomando decisiones en claro. general. Y no hay mujeres contando lo que son las mujeres reales también. No, Y no hay A eso mujeres con voy a lo perspectiva de mismo. género, y no hay mujeres no hay mujeres feministas, ni por asomo. Y a la que Si hay existe mujeres, son el como mínimo hombres. ápice se la corre de lugar. bueno, Mariana Pichot, sin ir más lejos, digo, cada vez que se la lleva a los medios masivos es para ridiculizarla o para ponerla como una feminista extrema, digo, es como, Deslegitimizar lo que dice, justamente. claro, Mm. Por eso, entonces, sí, pero lo importante de este proceso para mí, como dije antes al comienzo de este diálogo, que les agradezco mucho, lo a importante es vos. entender que mientras este conjunto de personas se afirman y se confirman y se vuelven a afirmar y reafirmar en estas modalidades, mientras eso ocurre, el proceso de muerte no se detiene. Claro, Es decir, entonces es como estar asistiendo todos los días a tu propio velorio. sí, Es un Fuerte, poco sí. así. Y bueno, en Showmatch lo vemos, digamos. Cuando yo me refiero a lastres, bueno, me refiero a lo que ustedes me acaban de contar, pero también me refiero, qué sé yo, a que no dudan en poner a, a Alex Canilla, por oh, ejemplo, no, ¿no? claro, bueno, en un momento de crisis también es una Y vergüenza que haya un después se dan cuenta y personaje, lo sacan, pero ya es tarde. O bueno, o creen que quizás no hacen bailar más el caño a nadie, o sobre todo a ninguna mujer, pero luego van por la vida diagnosticándole su salud mental a una persona como Esmeralda Mitre. tal cual. Juegan con lo que ellos imaginan que es, porque ni siquiera lo saben, y por supuesto de saberlo no tendrían que no haberlo hecho, la salud mental de alguien. Sí, obvio. Y exponerla y exprimirla al máximo, porque en ningún momento se la cuida, digo. En caso de que llegue a tener alguna complicación, digo, o haya algo que no la esté haciendo sentir bien, ponerla al aire y exponerla desde todos los Claro, sentidos tampoco es cuidarla. no. No. Eh, entonces es muy difícil creer que con la continuidad de todo esto, que es lo mismo por otras vías, es decir, es el corte de pollera por otras vías, algo pueda cambiar o el público se va a quedar, digamos, ¿no? Es, eh, es casi imposible. O Tal cual. sea, bueno, Sí. y no está, sí, se está haciendo. Repito, el exilio es grande, o sea, es así. Sí, y está mutando en otros soportes, digo, no es que desapareció. Y eso lo podemos ver, digo. Ahora vemos cómo se consumen podcasts, vemos cómo se consumen Claro. programas en YouTube o de streaming. Está ahí, digo, la gente está. No, no es que no. Sí, por supuesto. Yo creo que sí,
Pero lo que creo sobre todo es que no es que no pueda la televisión de aire, ¿eh? La televisión de aire podría, pero a esta altura es irremontable. Cuando se pudo haber despertado fue hace como, no sé, qué sé yo, 10 años, Sí. y no pudo, y no supo. Podemos decir que es Eh, una decisión a esta altura. Exactamente, porque además, bueno, el negocio siempre fue chico. Acá en la Argentina el negocio siempre fue chico. Y repito, si el negocio sigue siendo de las mismas personas hace más de 20 años, bueno, ¿cómo vamos a pensar que va a cambiar? O sea, Tal cual. repito, a mí muchas veces el aspecto también que más me duele es el de que no cambian los formatos, no solamente los contenidos, sino también las formas, ¿no? Claro. Esto, para alguien como yo que se reconoce bastante formalista, o sea, bastante interesado también en el cómo, más allá del qué, eh, y me impacta sobremanera, es decir, vos y yo y nosotros tres y las personas que nos están escuchando y están hablando también con nosotros de muchas maneras, sin dudas. Estamos hablando de algo que tiene más de 20 años, como un concurso de canto, por no decir que tiene 50 cuando lo inventó Roberto Galán. Claro. Entonces, Bueno, el formato de Showmatch, digo, el año pasado cumplió 30 años. exacto. Entonces, también eso, ¿no? Digo, de vuelta, no sé si tiene escapatoria, si Claro. es siempre la multiplicación de eso, ¿no? No, va a llegar un momento en que no va a llegar a su fin, claramente. Yo Lo con creería que queda. sí, pero bueno, Ya lo firmó acá, o sea, está la fecha de caducidad de la televisión está ahí, la estamos viendo. bueno, es lo que yo les dije antes, sí, 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 por tengo esa eso. sensación. Tal cual. Bueno, Franco, es un placer. La verdad que me quedaría hablando horas. Escucharte es un placer siempre. Te agradecemos un montón por esta comunicación, por todos los mensajes. Es un placer, sinceramente. Y a seguir militando en cada espacio en donde estemos. Pero antes de Y irte, ahora, bueno, Agustín te va a preguntar algo más o te va a decir algo más antes de irte, pero quiero que me digas dónde te podemos escuchar y dónde te podemos ver, que chivees todo, porque es un trabajo interesantísimo el que haces y está buenísimo que la gente lo pueda ver. Gracias. Bueno, estoy en Confrontados todos los días en Canal 9 a las 4:30 de la tarde y además estoy de lunes a jueves haciendo a las 12:15 de la noche, para ser bien preciso. No se puede vivir del amor en la radio pública de la ciudad, que es AM 1110, y ahí estamos hace mucho haciendo, bueno, el único programa diario de diversidad sexual que hay en el mundo. Increíble. Y ahí, bueno, nada, ahí me siento muy feliz. Este ha sido un año dificilísimo, como ustedes saben, pero en el que también tuve la fortuna de, de entrar oficialmente a la conmemoración de los 100 años de la radio en la Argentina, que me llenó de mucho orgullo. Así es. Bueno, y te va a despedir Agustín con algo, con lo último. Claro, yo particularmente le quería decir respecto a lo que dijo al principio, que él no le encuentra este atractivo a la televisión. Yo te digo, quédate, Franco. Quédate y cerrá las puertas, porque es muy importante todo lo que decís cada vez que estás en Confrontados. Le llegas a mucha gente y rompes con muchos discursos que se instalan todos los días, así que quédate y cerralo. Hasta que caduque. Gracias. Gracias, porque a mí me cuesta mucho a diario. Muchas veces les confieso, pierdo mucho el sentido y, como les dije antes, no pasa nada porque hay personas que se sienten peor, pero muchas veces me siento muy solo. Y para quienes nos exponemos, viste, la sensación de soledad es mucho Fuerte. más grande que para quienes no se exponen, ¿no? Tal cual. Eso me pasa muchas veces. Pero bueno, nada, voy a tomar lo que me decís. Sí, te abrazamos desde acá de La Plata, Franco. Así Gracias. es. Un placer y bueno, estaremos hablando seguramente y nos volveremos a reencontrar en algún momento, Franco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Buena suerte y felicitaciones por Insanas con perspectivas de género. Así es. Y mucho más. Felicitaciones, me parece sustancial que lo puedan seguir haciendo y cuenten conmigo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y gracias de verdad por tus palabras. Así pasaba Franco Torquia por Insanas y por la ciudad de La Plata. Un lujo que nos hemos dado este día. La verdad que habló de todo, no se guardó nada. Increíble. Chapó. Chapó. Siempre es interesantísimo su visión, cómo ve las cosas.
y siempre tiene ahí como una mirada disruptiva, sobre todo, bueno, Hasta en de las mafias de la Confrontado. televisión habló, mira. Tal cual. Bueno, y él mencionaba mucho esta cuestión de confrontados porque seguramente en su programa, como hablan de diversidad y de géneros disidentes, es un lugar donde seguramente los surfee con mucha más comodidad, pero estar ahí en confrontados con gente que a veces, viste, como ay, es un poco difícil y ahí le pone el cuerpo ahí y batalla y no le importa absolutamente nada.